Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Crónicas del Misterio. Hemos remontado el vuelo de ese otro mundo como es en el objetivo. Nos encontramos, como acaban de escuchar, en este otro mundo, esta otra sección, Crónicas del Misterio, y damos la bienvenida a nuestro compañero desde La Coruña, Eugenio Carcallón. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, sobre todo todavía, no voy a decir que muy impactados, pero sí muy intrigados con lo que nos ha contado anteriormente Andrea Brasimondini desde Argentina. Pero bueno, aún es seguro que ahora entramos con este otro asunto que puede, en este caso sí que puede impactar a los oyentes, a aquellos que ven la figura del diablo como algo extremadamente terrorífica, ¿no? Uh-huh. Y vamos a conocer contigo esta historia titulada A Casa do Demo, o La Casa del Demonio, o el Diablo. Exacto. ¿No es así? Uh-huh. Así es. Y nos tenemos que remontar al año 1900, aunque también hay otra fecha, un año antes, también se habla de 1899. Correcto. Ahí realmente es cuando empieza, ¿no?, toda esta historia, ¿no? La verdad es que vamos a rescatar hoy un caso, Javier, que bueno, digamos que está catalogado como uno de los primeros casos poltergeist documentados en España, y que en su día pues atemorizó a toda una aldea y a toda una comarca, e incluso pues hizo huir de aquella casa a sus habitantes de una forma, pues nada, apresurada y violenta, ¿no? Digamos, como tú muy bien comentabas, todo comenzó en el año 1899, más concretamente a finales de ese año, en diciembre, aunque los hechos, como también bien decías, no se hicieron públicos hasta mayo del año siguiente, del año 1900, ¿no? Todo esto ocurre, como decíamos, en la aldea de Sant Fit d'Anjones, más conocido aquí en Galicia como Anllóns, que es una localidad pequeñita, es una pequeña aldea de la localidad de Ponteceso, ¿no?, en la provincia de La Coruña. Está a unos escasos 55 kilómetros de lo que es la capital coruñesa. Allí en esta aldea existía, y aún existe, una casa campesina, una casa de campo, en la que habitaba una familia compuesta por dos ancianos y por su nieta. En el año 1988, nos vamos un año antes del año en que todo comienza. El esposo de la protagonista, una anciana llamada doña Juliana Rodríguez, fallece. Digamos que, bueno, más o menos al año de este hecho es cuando empiezan a ocurrir extraños fenómenos en aquella casa, y que poco a poco la verdad es que van tomando un cariz más serio y más terrorífico, podríamos decir, ¿no? Tanto Juliana como su nieta de nombre María Cundín, se vieron obligadas, como te decía al principio, a abandonar apresuradamente la vivienda, ya que no solo fueron testigos de fenómenos tipo poltergeist, sino que también, pues bueno, empezaron a sufrir incluso pues todo tipo de agresiones físicas, ¿no? Cosa esta que bueno, realmente con los antecedentes que había ya de la fenomenología que se daba en la casa, pues digamos que fue un poco la gota que colmó el vaso, ¿no? Estamos hablando, Javier, de extraños ruidos que se oían por toda la casa. Se producía movimiento de objetos, de todo tipo de objetos, la aparición de aportes, piedras, legumbres, patatas, agresiones físicas, como te decía, tanto a la anciana como a la niña, y bueno, pues un cúmulo de hechos que realmente pues conmocionaron a aquella comarca, y hoy en día en aquella aldea la gente todavía tiene en su mente muy presente todo lo que haya ocurrido, ¿no? El primero en conocer todos estos hechos fue el párroco de la aldea, don José Antonio Combarro se llamaba, que fue a quien acudió Juliana cuando empezaron a darse todos estos fenómenos, ¿no?
El sacerdote, la verdad es que era un hombre incrédulo y bastante escéptico en estas cosas, y en principio no creyó a Juliana y pensó que se trataba pues de algún tipo de trastorno por parte de la anciana, supercherías, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que ella, claro, fue muy insistente y acabó convenciendo al sacerdote para que se acercara a su casa y de alguna manera la bendiciera, hiciera algún tipo de rito, echar agua bendita, oraciones y demás, para intentar que aquello remitiera, ¿no? Digamos que, él se vio obligado y efectivamente acudió a la casa. La anciana también, hay un punto también que es importante, le pedía insistentemente al sacerdote que hiciera una misa por el aniversario de la muerte de su marido, cosa que no había hecho, y acababa de cumplir hacía un par de meses lo que es el primer aniversario de su muerte, y temía la anciana Juliana que el hecho de no haberle hecho esta misa pudiera ser el origen de todos los fenómenos que se estaban dando en la casa, ¿no? Existen crónicas, incluso cartas personales de la época, Javier, en la que el párroco cuenta todas estas experiencias vividas en aquella casa. Si me permites, voy a leerte muy brevemente un pequeño fragmento de un escrito que el párroco Juan Antonio Combarro envió en su día al periodista Prudencio Landín, del diario Eco de Santiago de Compostela, tras visitar en un par de ocasiones la casa. De hecho, fueron las dos únicas veces que este sacerdote pisó aquella casa, ¿no? Después de la segunda se negó por completo a volver a pisar la casa, ¿no? Decía así la misiva que envía su testimonio, ¿no? Que envía a este periodista. Como era natural, yo principié a reputar su narración por cuentos de viejas, teniendo yo prevención contra tales narraciones y en casi la totalidad de los casos, suposiciones de alucinados. Una vez en la casa, de repente, cae ante mis ojos una piedrecita, con suave proyección, al suelo, a mi lado. Algo me alarmó y avivó mi diligencia para examinar la posibilidad de una causa natural. No se hizo esperar mucho la caída de otra piedra en condiciones que me hizo dudar ya en forma. Muy pronto cae a mi lado un pilón de una báscula romana y luego una mano de un paraguas. Trastos abandonados que no se sabía que existieran en la casa, y demás objetos que no se sabe bien de dónde vienen. Para disipar mis dudas, se posan como unas 6 o 7 patatas, con suave proyección, que en una piedra a nivel apenas se esparramaron, siendo esféricas, como se sabe. Ya con toda evidencia quedé convencido que la cosa era prodigiosa, y las narraciones de la anciana y más vecinos eran de verdad. Este es un pequeño, como te digo, fragmento de la misiva que este sacerdote envió a este periodista, que se hizo eco durante varias semanas. Se estuvieron publicando, informes en el diario Eco de Santiago, que siguieron todo este asunto de principio a fin, ¿no? Como te decía, desde este último día en el que el padre Combarro presenció todos aquellos hechos en persona, se negó a volver a pisar la casa, aduciendo que el mismo demonio se había hecho dueño y señor de aquel lugar, ¿no? Su miedo, le impidió volver a aquella casa. Lo que pasa que, claro, tampoco quiso dejar desamparadas a las dos mujeres, a la anciana y a la niña, y lo que hizo fue enviar un completo informe al arzobispo de Santiago de Compostela, al cardenal don Santiago Martín de Herrera, al que le solicitaba de alguna forma que interviniera, ¿no?, eclesiásticamente. El cardenal Herrera se hizo eco de esta petición y nombró de forma inmediata una comisión para que investigara los hechos, aunque en esas mismas fechas las mujeres, en ese momento fue cuando ya abandonaron la vivienda, y con el abandono de las mujeres de la casa, los fenómenos remitieron absolutamente, ¿no? Incluso fuera del ámbito religioso, Javier, y dada la enorme alarma que se había formado en toda la comarca, en toda la zona, un notario, digamos que está constatado, hay un acta notarial que da fe de todo esto. El notario don Vázquez Amarelle, viene registrado con este nombre, se desplazó a la casa e incluso levantó un acta, como te decía, de lo que allí ocurría, y siendo incluso testigo directo, al igual que el sacerdote, de extraños fenómenos, ¿no?, que se seguían produciendo allí. En cuanto a los fenómenos en sí, cabe destacar, pues un poco lo que te comentaba, ¿no? Por un lado, los aportes, aparecían patatas, de no se sabe dónde, piedras, todo tipo de objetos en la casa se movían, se desplazaban de un lado a otro. Un fenómeno no tan común, ya lo hablamos también con Pedro Amorós, el fenómeno de los aportes no es un fenómeno tan conocido. Exacto. Y son, aparición de objetos, como en los casos pueden ser monedas o piedras, por lo que nos está contando Eugenio, que aparecen de un lugar presuntamente imposible, es decir, como de la nada. Como de la nada, exactamente.
como de la nada. Incluso, bueno, pues como te decía, pues bueno, ante los ojos incluso de numerosos testigos, Javier, ya no es cuestión, ya esto una vez se destapa, por decirlo de alguna manera, empiezan a ser testigos de los hechos, muchos curiosos se pasan por allí, vecinos y demás, incluso pues vienen registrados en las actas notariales que en algunas de las ocasiones gente como por ejemplo el farmacéutico del pueblo, don Severiano Mesías, o el juez, el juez Mosquera, que era el que oficiaba en toda aquella zona, o sea, vecinos colindantes de las casas de los alrededores, gente de campo, seria, honesta, trabajadora, que, bueno, en definitiva, personas dignas de crédito, ¿no?, fuera de toda sospecha, y que no creían en este tipo de fenómenos. Todos ellos fueron testigos de alguno de estos fenómenos y bueno, pues bueno, quedó total y absolutamente constatado, pasando a ser un auténtico expediente X, ¿no?, de la historia paranormal española, ¿no? Muchos de los testigos, incluso, para que veas un poquito hasta qué punto llegaba el grado de los fenómenos, recogían incluso las patatas y las piedras que aparecían y las marcaban, les hacían una especie de X con carbón. Delante de ellos las dejaban en cualquier lugar y digamos de un momento a otro tanto las patatas como las piedras desaparecían delante de sus narices y volvían a aparecer en sitios completamente diferentes de la casa. Y lo más curioso de todo es que aparecían de nuevo con la marca que habían hecho estas personas en cada uno de los objetos, ¿no? Incluso se destaca en una de las crónicas de la época que incluso pues las patatas que aparecían partidas tenían el aspecto incluso de haber sido cortadas en ese mismo instante, porque había muchas de ellas que aparecían partidas a la mitad, ¿no? Incluso daban el detalle de que se apreciaba el jugo de la patata corriendo por la parte cortada, o sea, como si estuvieran pues recién cortadas, ¿no? Es algo realmente curioso y sorprendente este aspecto, ¿no? Luego, aparte de este tipo de fenómenos de movimiento de objetos, de aportes y demás, lo que acabó de aterrorizar tanto a los protagonistas de la historia como a todos los testigos que por allí pasaban, fueron, como te decía, las agresiones físicas que se empezaron a producir al poco tiempo de empezar toda la fenomenología, ¿no? Tanto la anciana como su nieta, la verdad es que, bueno, pues eran víctimas de todo tipo pues bueno, eran zarandeadas, eran arrastradas por los pelos. Había una fuerza invisible que nadie podía ver, delante de diferentes personas se producía. Se veía como las mujeres eran arrastradas por una fuerza brutal que nadie conseguía ver. Sus pelos se estiraban como si una mano invisible tirara con fuerza de ellos, se quedaban completamente tensos ante la mirada de los testigos. Recibían incluso bofetadas, se apreciaba perfectamente como sobre todo la anciana recibía unos bofetones tremendos, quedándole incluso la marca en la cara del bofetón, ¿no? Y bueno, pues incluso pues empujones contra las paredes, bueno, todo tipo de agresiones que la verdad es que resulta increíble y prácticamente, bueno, pues imposible, ¿no?, que se puedan dar este tipo de fenómenos. Pero realmente, pues así parece que ocurrió y así quedó registrado, como te digo, en diferentes actas notariales y informes eclesiásticos, ¿no? Un poco, digamos que esto ya empezó a tomar un cariz demasiado crudo cuando incluso se registran en algunas crónicas que se empezaron a realizar algunos tocamientos y abusos sexuales a las mujeres. Parece ser que algunas noches se veían inmovilizadas en la cama, quedaban completamente inmóviles, y una especie de fuerza invisible, la misma de la que hablamos hace un momento, les forzaba la ropa y ellas sentían como sus zonas pudientes eran agredidas de alguna forma, ¿no? La gota ya que colmó el vaso definitivamente y que hizo que estas mujeres abandonaran la casa de una forma completamente apresurada fue, pues bueno, un buen día estando en la cocina ambas mujeres con otra persona de testigo, apareció por los aires como venida de la nada una cuerda de unos 2 metros que se fue directamente hacia el cuello de la niña, María. En ese momento se hizo de inmediato, nada más llegar a su cuello, se hizo de inmediato en el aire un lazo que agarró por el cuello a la niña, dejándola prácticamente inmóvil sin poder apenas respirar, ¿no? Esto, bueno, creó un susto impresionante tanto a su abuela como a la otra persona que estaba allí con ellas, y entre las dos, bueno, con mucho esfuerzo consiguieron retirarle la cuerda del cuello a la niña, consiguiendo pues que de esta manera la niña pudiera volver a respirar y se salvará pues prácticamente de una muerte segura, porque se estaba asfixiando realmente allí, ¿no?
Después de este hecho, ya directamente la anciana cogió a la niña, directamente, se fueron corriendo de la casa, fueron acogidas durante un tiempo por otras familias de la aldea. Allí estuvieron pues, viviendo pues de una forma algo más tranquila, porque como te digo, una vez salieron de aquella casa los fenómenos remitieron completamente. Y bueno, la casa, después de algunas visitas de periodistas, de curiosos, de sacerdotes que se acercaron por allí, nunca volvió a ocurrir nada extraño y quedó abandonada la casa durante 100 años. Estamos hablando de que ha estado la casa prácticamente desde el día que ocurrieron todos estos hechos hasta hace pues escasos años, idénticamente como estaba, ¿no? Todo el mundo sigue, por supuesto, conociendo esta casa como la casa del demonio, casa do demo, y los habitantes, bueno, de aquella aldea se dice que, bueno, que evitan pasar cerca de ella por el gran miedo que todavía despierta, ¿no? Sobre todo como te digo, las personas mayores que son, digamos, de aquella aldea de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Ya por último, con esto ya te remato un poco la historia, decirte que hace unos 7 años aproximadamente, un chico, un biólogo gallego, que está afincado en Estados Unidos, vive en Estados Unidos desde hace ya unos cuantos años, compró la casa con la idea de reformarla y hacer una especie de hostal rural, ¿no? Parece ser que este chico, pues cuando compró la casa no sabía nada de la historia, fue después de comprarla cuando se enteró de todo lo que había ocurrido y demás, ¿no? Pero bueno, lejos de asustarse o lejos de intentar esconder todos estos hechos, lo que hizo fue, digamos, fundamentar su estrategia comercial sobre esta leyenda, ¿no? Y a día de hoy te diré que es una casa rural a la cual cualquier persona puede ir a pasarse un fin de semana. Yo la verdad que, bueno, no sé hasta qué punto puede ser un fin de semana de paz, relax y armonía, que es lo que buscamos cuando pues, solemos acudir a una casa de este tipo, ¿no? Después de los antecedentes que tiene esta casa, pero bueno, sí que es cierto que o quién sabe, Eugenio, y quién sabe si a lo mejor lo que haces es reavivar a ese demonio, ¿eh? Pues bueno, pues con y estas más cosas sabiendo que eres un investigador. La verdad que conviene no jugar demasiado, pues no vaya a ser que por lo que sea se pueda despertar aquello que un día se durmió, ¿no? Pero bueno, yo, como te digo, he escuchado algunas declaraciones de Javier Nogueira, que es la persona que te comento que se ha hecho con la casa, y bueno, él comenta que desde que él es propietario de la casa nunca ha ocurrido nada allí. Bien es cierto que nunca se ha quedado a dormir allí, sí que pasó una noche con un amigo una vez, pero bueno, no ocurrió nada extraño. Decía que fue una noche tremenda de rayos, de truenos, pero que realmente no ocurrió nada extraño. Y bueno, pues desde entonces pues la casa sigue funcionando como hostal rural. Incluso si algún oyente quiere ver, informarse, la puede buscar en internet y bueno, pues verá tiene una página propia, de hecho, y pues aparte de ver la casa, el entorno y bueno, lo típico que te muestra cualquier página de un hostal rural, pues hay un apartado en el que Javier Nogueira explica un poquito, pues por encima, incluso con algunos documentos, todo lo allí acontecido y bueno, pues un poco resumiendo todo lo que yo os acabo de contar, digamos que él lo destaca y bueno, lo pone en conocimiento de todo el mundo para que, bueno, todo el que vaya allí sepa, ¿no?, que lo que ha pasado y no le pille de sorpresa una vez esté allí, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia, como te digo, que ha pasado pues un poco desapercibida a nivel, digamos, general. Sí que, como te digo, allí en el pueblo todo el mundo sabe dónde está esa casa y todo el mundo intenta evitarla, aún pasando todo este tiempo, porque es lo que tú decías, ¿no? Si es cierto que ha ocurrido todo eso, y como parece ser, sí que es cierto, porque, pues como ves, hay actas notariales levantadas, hay informes eclesiásticos, intervenciones de cardenales, crónicas periodísticas continuadas y demás, pues bueno, pues si aquello ocurrió allí, ¿quién nos dice que por lo que sea pues pueda seguir allí, ¿no? Toda la causa que provocó todo esto, ¿no? Ya para terminar, y ahora sí que termino con esto, únicamente comentarte que cuando hicieron las reformas de la casa, Javier Nogueira, hubo un hecho anecdótico, ¿no?, que él recuerda en algunas de sus declaraciones, y es que tirando un muro en la zona, digamos, baja de la casa, una zona sotanada que hay en la casa, apareció una piedra muy especial, ¿no?, una piedra que yo la he visto, hay incluso algún documento gráfico en la que se puede ver, y es una piedra que, porque nos dicen que es una piedra, porque talmente parece que es una patata, exactamente igual que una patata. Sí. Y bueno, pues no deja de ser curioso que digamos que los dos elementos, digamos, principales y por los cuales más se conoce esta casa, ¿no?, fue por los aportes que se dieron,
los cuales eran principalmente compuestos por aportes y apariciones y movimientos de todo tipo de patatas y de piedras, ¿no? Es un aspecto anecdótico que, bueno, pues ahí está, y el propietario de la casa pues también lo ha hecho ver para, digamos, de alguna manera poner un toque pues anecdótico y curioso a todo este tema. ¿Llevaba la X? Sí, sí. Esta no llevaba ninguna X. Por lo menos la que yo he visto no llevaba ninguna X. Todo sea que en el pasado pudiera haber sido marcada en alguna ocasión, ¿no? Pero bueno, como ves, son hechos realmente espectaculares, realmente increíbles, que cuesta creerlos, realmente cuesta creerlos. Pero bueno, dado la documentación, la cantidad de publicaciones, porque como te digo, en la página incluso de la casa se pueden ver un resumen, ¿no?, de las publicaciones, los libros que en su época se escribieron hablando de este tema. Todo parece indicar que todo lo que se ha contado ocurrió como os lo he contado, ¿no? Cosa que la verdad no deja de sorprender y de decir, bueno, pues si estas cosas ocurren, sí, sí. Madre mía. Me gustaría decirle a los oyentes que hemos rescatado de la hemeroteca, en este caso de La Voz de Galicia, Ajá. aunque es muy reciente esta fecha, es del año pasado, 7/3/2010, que ya el enunciado decía que fue de la casa Dodemo de Tella. Hay otra crónica más, en este caso es de La Vanguardia. La fecha es, ya nos retrasamos un poquito más en el tiempo, es del domingo 20 de junio de 1971, y aquí ya también, en este caso, José María Castroviejo, como bien tú antes has mencionado, ya habla que el primer periódico que habló de los sucesos de Ayons fue La Mañana de La Coruña. Después se ocupó de ello El Eco de Santiago, que no quiso publicarlos hasta estar bien informado, o sea, de esos acontecimientos, esos fenómenos que tuvieron lugar en el año 1900. Sí, sí. Son, bueno, crónicas del misterio. Hemos rescatado este asunto que conoce bien nuestro compañero Eugenio Carcallón. Yo decirte únicamente, Sí. para rematar, que estuve allí en la aldea, quise ver la casa, quise conocerla. Lo que pasa que cuando yo estuve, digamos que estaba cerrada al público, ¿no? Parece ser que solo abre en épocas pues veraniegas, primaverales y demás, y cuando estuve allí estaba completamente cerrada a cal y canto, y bueno, pues me fue imposible poder acceder para verla, ¿no? Pero sí que por fuera no deja de estar así como un poquito apartada, y bueno, pues lo que no vi, te aseguro que no vi, que estuve un ratito por allí dando una vuelta y rodeándola y viéndola y demás, no vi absolutamente a nadie pasar a su lado. Eso te lo digo, que me llamó la atención, y realmente parece que aquella casa, sobre todo para los habitantes de aquella aldea, sigue siendo maldita, ¿no?, de alguna forma. Muy bien, Eugenio, te agradecemos enormemente el que nos hayas traído este asunto, el que nos hayamos trasladado en el tiempo para conocer, dentro de Crónicas del Misterio, esta casa Dodemo. Ajá. Un auténtico expediente X español. Sí, así es. Muy bien, pues repito, muchas gracias y un fortísimo abrazo, amigo. Venga, igualmente para vosotros. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós. Les dejamos a nuestro compañero, como acaban de escuchar, y también dejamos este mundo, ya lo han escuchado, Crónicas del Misterio, con este asunto: a casa Dodemo, la casa del demonio. Otros mundos.